Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de la segunda epístola de Timoteo. Siempre os lo adelantamos por el grupo, ¿verdad?, de lo que vamos a estar compartiendo para aquellos hermanos que les gusta leer y venir ya un poco habiendo meditado previamente el texto, ¿verdad?, para que nos coja de improviso y así siempre venimos más preparados. Saludamos nuevamente a los que nos puedan estar siguiendo por las redes o por Facebook, que esta palabra pues sea de igual bendición, tanto para los que estamos presentes como para aquellos que nos están escuchando también desde la casa. Vamos a hacer esa lectura de este primer capítulo. No lo vamos a tratar todo, aunque sea un sermón expositivo, pero sí que quiero que tengáis, digamos, más bien el contexto, que tengáis el contexto en mente de lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y dice así la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, aleluya, por el Evangelio, del cual yo fui constituido apóstol, predicador, apóstol y maestro de los gentiles o de las naciones, como dirían otras versiones, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he querido y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, iglesia, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Los versículos siguientes hablan un poco de los que lo abandonaron, pero nos vamos a centrar en lo que hemos leído. Una vez más, Señor, nos encomendamos en ti para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora y hable a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. En la introducción siempre intentamos mirar un poco los antecedentes de la carta o de la epístola para podernos ubicar y deciros que la escritura de esta epístola, y el dato es importante por algo que os diré a posteriori. Digamos que esta epístola puede situarse sobre el año 66 o 67 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo ya en este momento, cuando él escribía esta carta, se encontraba preso en Roma por segunda vez. Era un prisionero que seguramente no lo estaba pasando nada bien. Este cautiverio fue bastante cruel, ya que Pablo admite que estaba preso a modo de malhechor. No simplemente como por predicar el Evangelio, sino como un malhechor que hubiera cometido, digamos, muchos delitos. Esto implicaba que estaba sujeto con cadenas y que el tiempo o el momento de su ejecución o de su muerte, él mismo sabía que estaba próximo. Él mismo lo anticipa en el capítulo 4 de esa epístola cuando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, la Biblia ciertamente nos relata la muerte de Pablo,
pero el historiador Eusebio escribe que Pablo murió por orden del emperador Nerón poco después del incendio de Roma. Ahora bien, lo que sí que nos interesa y lo que sí describe minuciosamente en la palabra y apreciamos en las Escrituras es que Pablo murió por el Evangelio. Se desgastó por el Evangelio. Fue preso a causa de la predicación del Evangelio. Pablo murió, Pablo fue encarcelado, defendiendo el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Y esta es la gran lección que él quiere transmitir a Timoteo. El apóstol Pablo ve en Timoteo un joven predicador que, aunque tal vez no estaba en su mejor momento, probablemente por algún desgaste ministerial o algún tipo de persecución o agobio personal que tuviese, pero ve en Timoteo una persona que es digna de confianza. No lo considera un creyente hipócrita de aquellos que van a la iglesia para quedar bien, ya que el mismo Pablo reconoce que tiene o que profesa una fe no fingida, tenía una fe genuina. Tal vez no estaba en el mejor momento, como nos puede pasar a todos, pero reconoce que una persona leal, una persona comprometida, una persona que no tenía una fe fingida. Sabemos sabemos también por la palabra, por la epístola, que Timoteo había recibido algún don especial de parte de Dios, el cual luego veremos, le insta al apóstol Pablo a que tiene que ser avivado. Timoteo también sabemos que procede de una familia cristiana que lo educaron y lo inculcaron en los caminos del Señor, tanto a su abuela como su madre. Por tanto, observamos que Timoteo, a pesar de sus circunstancias, él había sido leal a la palabra y, lo que es importante también, había sido leal a sus mayores, había sido leal a su maestro, había sido leal al apóstol Pablo, porque mientras muchos lo abandonaron, él se mantenía fiel, ahí siguiendo al apóstol Pablo, aunque él estaba preso con cadenas en la cárcel. Por tanto, el apóstol Pablo sabe que Timoteo es un creyente fiable, por lo cual lo exhorta a que sea fiel en sus caminos. Lo exhorta a que no se arrugue, a que nunca venga abajo a pesar de que las circunstancias sean adversas. Y creo que Pablo habla con ejemplo de lo que le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Le exhorta a que sea un creyente dinámico en el servicio que él presta a Dios, a pesar de las circunstancias existentes que puedan surgir en cualquier momento, que no sea amedrante nunca. Por eso la palabra que hoy quiero considerar, quiero que veamos algunas de las exhortaciones, no todas, algunas de las exhortaciones o admoniciones que el apóstol Pablo dirige a Timoteo con la finalidad de que él pueda llevar a cabo o que él pueda cumplir el encargo o el ministerio que el Señor le ha dado. Amén. O dicho de otra manera, que nada te pare. Yo te voy a decir algunas cosas, Timoteo, te voy a dar algunas exhortaciones, algunas admoniciones, algunos consejos, veanle como queráis, que si tú los cumples, nada ni nadie te va a poder parar. Amén. Veámoslos, porque nosotros como iglesia y como creyentes, estas palabras también son para nosotros hoy, porque nosotros también tenemos un encargo de parte de Dios, no solo los pastores. Dios ha comisionado a la iglesia. Y cada uno tenemos dones y tenemos una misión de parte de Dios que debemos de cumplir. La iglesia está aquí en el mundo para cumplir la voluntad de Dios. Y a veces nos podemos arrugar y a veces nos podemos venir abajo y el Señor no quiere que esto pase. Por eso debemos de aprender a través de estos consejos que nada ni nadie puede parar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo a Timoteo para ayudarlo? Fijaros que primero se dirige el apóstol Pablo a Timoteo como el embajador, como el predicador, como el enviado. Se está dirigiendo a él como el mensajero. Primero habla más bien de Timoteo como el mensajero y luego veremos que también va a hablar acerca del mensaje.
Porque si nosotros estamos aquí en el mundo, digamos, con una función o con un ministerio especial, primero tenemos que cuidar el mensajero, tenemos que ser como Dios quiere que seamos, y después tendremos que cuidar el mensaje y transmitirlo de la manera que Dios quiere que lo transmitamos y no conforme nuestras ideas personales o lo que nosotros pensemos que es el mensaje. Y eso es lo que el Señor básicamente aquí le está diciendo a Timoteo. Cuídate tú como persona, de alguna forma, como mensajero, y luego también le habla acerca del mensaje. ¿Qué le dice como mensajero? Como mensajero primero le da una exhortación importante, que hay cosas que no voy a abundar porque el pastor Antonio mencionó precisamente, siempre nos pasa lo mismo, porque Dios nos lleva por los mismos derroteros, porque sabemos lo que necesitamos de parte de Dios. La exhortación que el Señor le hace aquí es que avive el fuego del don de Dios. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Es importante ver de qué manera se lo dice. Primero como apóstol, y más adelante veremos que también como padre, ya que a Timoteo lo tiene como hijo, ¿vale? Y aquí Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Cristo por la voluntad de Dios y por mandato de Jesucristo. Es interesante esto. Yo no estoy aquí casualmente, Timoteo. Yo no soy apóstol casualmente y arbitrariamente porque yo hice una oposición o porque yo de alguna manera irrumpí, me autoproclamé apóstol. No, yo era perseguidor de la iglesia, era lo que yo tenía entre ceja y ceja, pero un día Dios se me apareció por el camino de Damasco y fue Él precisamente el que me rescató de mi antigua vida y me hizo apóstol. Yo soy apóstol no por voluntad propia, no porque yo haya decidido ser apóstol, porque me haya parecido bien o importante, sino porque Cristo de alguna manera me ha mandado ese ministerio. Pablo pues quiere dejar claro a Timoteo que el llamado de Dios al ministerio no es algo baladí. El servicio cristiano que nosotros desarrollamos no es una decisión basada en la voluntad del hombre, no es lo que nosotros escogemos, sino es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque los ministerios para servir, los dones para el servicio, los da Cristo para equipar a la iglesia. No faltan dones. Dios no quiere que falten recursos. Y hay dones para todos. Pero estos dones los da Cristo, que vino para equipar a la iglesia. La palabra de Dios en Efesios, como sabéis, dice que Él mismo constituyó, que Él mismo dio dones a los hombres. Efesios 4:11, no voy a abundar en eso. También escribe Juan, las palabras de Jesús, cuando dice, no me escogisteis vosotros a mí. Yo os escogí a vosotros. Amén. Para que vayáis, prediquéis. La elección al ministerio no es algo casual ni es algo voluntario, es algo que viene de Dios, que nos impulsa a hacer la obra que Él de antemano ha preparado para cada uno de nosotros. Lo dice en el mismo capítulo, fijaros que dice, quien nos salvó y llamó, dice en el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No algo pueril, no algo humano, no algo propio, sino con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por méritos, ni por actividad, ni por talentos, sino con un llamamiento santo según el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros desde antes de los tiempos. Amén. Que Dios tiene algo para ti desde el principio de los tiempos, para que dentro de la iglesia tú lo ejecutes. No es el hombre, pues, quien debe tomar la iniciativa, ni quien decide el ministerio en el cual quiere servir, por mucho que a ti te guste. El apóstol Pablo mismo dice, yo he sido constituido, es decir, puesto, colocado, y luego dice sus dones. Dice, como predicador, como apóstol y como maestro de los gentiles. Amén. Dios me sacó de donde estaba, de la persecución, y me ha colocado aquí. Lo ha hecho Él, por su gracia. Él lo ha decidido. Y ha dicho que yo soy predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hermanos, es penoso ver a veces cristianos que llevan años en la iglesia o menos años y todavía están un poco navegando, perdidos y un tanto frustrados porque no saben dónde deben de servir. Eso pasa con mucha frecuencia en muchas iglesias. Y es penoso ver a creyentes frustrados cuando hay dones
para los creyentes, para que sirvan en la iglesia. Esta frustración muchas veces viene porque no están, lo prediqué hace bastante tiempo, porque no están cumpliendo el llamado general de Dios para su pueblo. Hay un llamado de Dios que nos involucra a todos a trabajar y a servir en lo que sea necesario, a estar dispuestos y disponibles para Dios. Y cuando uno está dispuesto para Dios, para lo que haga falta, está activo, está sirviendo, está trabajando en cualquier área que el pastor le comisione, en cualquier necesidad que sea necesaria sin escoger nada, entonces viene el Señor y al que está ocupado, no al que está ocioso, viene, pumba, y le da un don específico para que cumpla una tarea específica o para que cumpla un trabajo especial de parte de Dios. Amén. No me escogéis vosotros, os escojo yo para la honra y para la gloria del Señor. Por eso, hermanos, es importante que nos demos cuenta también, como dice el Nuevo Testamento, que Cristo subió a lo alto. El Cristo muerto y resucitado subió alto y dio dones a los hombres. La iglesia está equipada, la iglesia está preparada. Dios tiene dones para la iglesia de Jesús. ¿Cuántos tenéis dones? ¿Y cuántos queréis dones? Hermanos, empezamos con un primer don, que es el don de la salvación, que no hay que descuidarlo. La salvación es un don de Dios. Y luego Dios da dones de administración, dones de enseñanza, dones de predicación, dones de evangelización, don de lenguas, don de palabra, don de profecía, don de ciencia, don de hospitalidad. Dios da recursos, dice el Nuevo Testamento, para que la iglesia pueda servir al Señor. Le habla como apóstol, por eso cuando le habla del llamado y de los dones, le habla como apóstol, porque Dios me ha puesto aquí para que yo te lo diga, pero al mismo tiempo también le habla como padre, porque como dice el versículo 2, después de presentarse como apóstol, se refiere a Timoteo como amado hijo. Fijaros que primero pone el amado como para darle más importancia. Amado hijo. Por tanto, primero, como un hijo al que él ama, primero le refiere los elogios, como todo buen padre. El apóstol Pablo se acuerda de él, dice, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tu fe no fingida, me acuerdo de tu lealtad, de tu fidelidad a mi persona, que aunque otros me abandonaron cuando yo estaba en la cárcel como un vil malhechor, sin embargo tú te acordaste de mí. Lo elogia, pero después de elogiarlo es cuando empieza a corregirlo, es cuando le dice, te aconsejo que avives el fuego del don que está en tu vida, que nada te pare. Porque si tú haces caso de lo que está a tu lado, de la persecución, de las pruebas, de las adversidades que van a venir, te van a parar. A mí me recuerda el apóstol Pablo a un buen padre. Yo no he visto a un buen creyente madurar solamente con elogios o con halagos. Yo no he visto a un buen hijo madurar o crecer solamente con los halagos de su padre. La palabra de Dios nos dice que el padre que ama disciplina a su hijo. Amén. Y el apóstol Pablo ejerce la autoridad apostólica, pero también la paternidad espiritual, para poder adoctrinar, para poder enseñar a Timoteo, su hijo, sobre lo que está por venir. Por eso le dice, te aconsejo que avives, que tengas pasión. No voy a explicar lo que es el avivamiento, que ya se ha explicado. Que nada te pueda apagar ese fuego del don que está en tu vida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprenda, exhorta con paciencia, con doctrina, aleluya. No dice claramente a qué don se refiere, pero sí que sabemos que tenía el don de predicar, que tenía el don de enseñar, Timoteo. Y fuera cual fuera el don, hermanos, si queremos servir a Dios, si tú tienes dones, tú no lo puedes apagar. Porque cuando falta el entusiasmo, porque cuando falta la pasión, cuando tú te desmotivas, como pasa humanamente, a veces que uno pierde la ilusión hasta por las cosas que más le han gustado, tú no tienes fuerza para seguir al Señor. Y Dios te está diciendo que avives la llama, que avives el fuego. Pastor Antonio nos dio una clase magistral ayer sobre la necesidad del Espíritu con unos ejemplos elocuentes, ¿verdad? Necesitamos estar avivados para hacer la obra del Señor. Le está diciendo a Timoteo de alguna manera
que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de poder, sino de amor y de dominio propio. Por lo tal tienes que despertarte en el nombre del Señor. Tienes que despertarte y avivarte para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha dado dones a la iglesia, recursos necesarios para poder extender el reino de Dios, pero muchas veces la aflicción personal, Timoteo la sufrió, Pablo la sufrió, como la persecución social de la época, Timoteo la sufría, Pablo la sufría, por eso estaba en la cárcel, pero ni la personal ni la social puede ni debe detener a la iglesia de Dios, porque no estamos solos, porque no se fundamenta en el hombre ni en nuestros talentos, se fundamenta en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo lo que le está diciendo aquí es al mensajero, que nadie pueda contigo, que nadie te debilite, no permitas que nadie te quite la fuerza, ni de adentro ni de afuera, ni por causas personales ni sociales. Tú predica la palabra, tú avívate, despierta el fuego del don, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, porque todo lo puedo, diría Pablo, en Jesús que me da la fuerza. Hermanos, tú tienes dones y debes de buscar más dones. La Biblia dice que anhelemos los dones espirituales. Y los dones, al igual que las minas, no están para esconderlos, para tenerlos en un cajón bajo llave. La palabra de Dios dice que cada uno ejerza el don que ha recibido y conforme el don que ha recibido, ministrelo también a los demás. Tú tienes dones no para guardarlos o atesorarlos, sino para ministrarlos a los demás. Si no usamos los dones por temor o por vergüenza, yo no sé si era el caso de Timoteo, pero Pablo, por si acaso, le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Tal vez en una sociedad que no aceptaba el Evangelio conforme se anunciaba, porque Pablo predicaba un evangelio que que colisionaba con la idea del régimen de la época, por eso lo metieron en la cárcel. Yo estoy seguro que el evangelio que siempre ha sido bien visto en España y en Europa, cada vez colisiona más con las ideas de los países, incluso de Occidente, y a veces más de uno puede callar porque no queremos ofender a nadie, pero el apóstol Pablo decía, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio que salva, un evangelio que calma, un evangelio que da vida, un evangelio que es un evangelio de amor, es un evangelio de bien hacia el prójimo. No podemos dejar de transmitir el evangelio que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la primera admonición va por ahí, que nadie te pare, Timoteo. Aviva el fuego del don en tu vida, no te arrugues, y a pesar de las circunstancias, sé fuerte, porque no depende de ti, porque Cristo te da valor por el Espíritu, sigue hacia adelante. Amén. Pero luego también sabemos que hay otras limitaciones que pueden haber, que ya no están tanto en el mensajero, sino en el mensaje que predicamos. Y aquí viene una parte importante también, porque Pablo está hablando desde la cárcel, después de haber pasado por 1000 persecuciones y sufrimientos, no porque se hubiera convertido él en un delincuente, sino que lo trataban como delincuente precisamente por causa de la predicación de la palabra del Señor, por causa de predicar el Evangelio. Pero él no se dejaba intimidar, él estaba en la cárcel por ser fiel a la enseñanza. Y también, como dice el texto, para no ser desleal con sus mayores. Predico la palabra que he recibido, porque la palabra que he recibido no es nueva, viene de mis mayores, vienen hasta de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de lo que Dios nos ha transmitido en las Escrituras, ¿verdad? Y ahora que se acerca el momento de su muerte, como él mismo lo anticipa, no solamente le dice a Timoteo que avive el fuego del don de su vida, es decir, que como emisario, que como predicador tenga pasión, ilusión para compartir la palabra, sino que también se fije en la palabra que va a predicar. Le está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que oísteis de mí. Es decir, fíjate bien en lo que vas a anunciar. Fíjate bien en el mensaje que vas a transmitir. Pablo, como apóstol fundador, había enseñado a Timoteo lo que se llama la sana doctrina.
y ahora le exhorta a seguir el modelo que él había escuchado y que él había oído, lo que se llaman las sanas doctrinas. Predica la sana doctrina, predica las sanas palabras que había aprendido del apóstol. Por tanto, Timoteo es exhortado a seguir el esbozo, el modelo, el esquema, el ejemplo de las palabras que había oído, para que Timoteo no desviase un ápice la predicación, que no fuese a poner algo nuevo, sino que se fundara sobre el fundamento de las sanas palabras que él había recibido. Es como si le dijese: ajústate a la forma del modelo doctrinal que tú has aprendido. Hay una versión de la Biblia que casi lo traduce de esta manera, en el Nuevo Testamento, cuando dice: sigue el ejemplo de la sana doctrina que has aprendido de mí. Amén. Hermanos, qué importante es no solamente que despertemos el fuego, que estemos apasionados por Cristo, sino que también estemos apasionados por la palabra del Señor. Que no limitemos la palabra del Señor, que sigamos el ejemplo novotestamentario, que sigamos el ejemplo de las Escrituras, que no nos apartemos ni un ápice del mensaje de Cristo, ni de los apóstoles, ni del Antiguo Testamento. La advertencia de no variar el mensaje, sin duda, estaba fundada por la oposición existente, porque de alguna manera pensaban que el mensaje colisionaba con el régimen. Lo que Pablo decía no gustaba a la gente. Y yo hoy no me voy a meter en charcos, ¿vale? Yo hoy no me voy a meter en charcos. Pero yo sé que mucho de lo que los cristianos predican hoy día también hace afrenta a una serie de doctrinamientos sociales que colisionan con la ética y con la moral cristiana. Sin duda, la advertencia del apóstol Pablo también tiene que ver no solamente con la época actual, sino con la que iba a llegar más adelante. Fijaros que Pablo advierte casi de forma profética no solo lo que pasaba en su tiempo, sino lo que estaba a punto de pasar. Porque el apóstol Pablo dice: porque llegará el tiempo, le dice a Timoteo, cuídate de predicar la sana palabra por lo que está pasando. Yo estoy aquí en la cárcel por predicar la sana palabra, pero fíjate en el futuro, porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina. No la van a tolerar. Lo que estamos predicando no lo van a tolerar. Se rodearán de maestros, traduce la NBI, no es de mi elección, pero la cito en este caso. Dice: se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Qué está diciendo? Y esto lo creo. Que llegará el tiempo en que vivimos, que el mensaje del Evangelio que predicamos no va a gustar a la mayoría de la sociedad, y que entonces van a buscar maestros que les cuenten las novelerías o las cosas que ellos quieren oír, para de esta manera tener una iglesia satisfecha, pero que no tenga nada que ver con las palabras sanas o la sana doctrina que anunció nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Timoteo podría tal vez avergonzarse de predicar un evangelio que convirtió a Pablo en prisionero. A fin de cuentas, Pablo estaba en la cárcel por predicar este evangelio. Y es por eso que el Señor también te dice: y tú predícalo y no te avergüences del Evangelio, aunque yo esté en la cárcel como un preso común, porque el mensaje que predicaba, como he dicho, colisionaba con la sociedad existente. Pero Pablo, a pesar de sus padecimientos, manifiesta: pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Aunque yo estoy en la cárcel y con cadena y a punto de morir, no por hacerle mal a nadie, sino por decir que solo Cristo salva, por decir que hay que andar en rectitud, por decir que hay que amar a los demás, por decir tantas y tantas cosas. Yo estoy aquí en la cárcel como un preso común, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he querido. Yo sé quién es Jesús. Amén. Yo sé quién es Jesús. Y tiene la certeza de que su llamado no está ahí, no es una vocación simplemente personal. Tiene la certeza de que su llamado por Jesucristo, que Él es quien lo ha constituido, quien lo ha colocado, quien lo ha puesto como predicador y maestro de los gentiles. Por tanto, Él no puede parar. Él no puede parar, Él no va a parar. No estoy por voluntad propia, sino porque el Señor me ha puesto. Y como amado hijo Timoteo,
espera lo mismo de él. También le dice, no te avergüences del Evangelio, no lo cambies, no lo alteres, no lo modifiques. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de predicar de Jesús, aunque el mensaje de hoy no lo aprecien como hace 20 años, aunque lo que tú prediques no esté en el contexto social que hoy sea lo más visto o lo más atractivo o lo más llamativo, o que yo esté en la cárcel como tantos cristianos están, ya cada día hay más cadenas que están anunciando la persecución de los cristianos en el mundo, que están persiguiendo, iglesias que están quemando. Creo que no hay que repetir lo que tanto sabéis. La cantidad de cristianos que mueren cada día, la persecución literal de cristianos que hay en el mundo. La cadena COPE el otro día lo estaba manifestando porque se ve que hay un programa igual que Puertas Abiertas, en donde tienen la cantidad de miles y de millones de personas que están siendo perseguidas en el mundo a causa de su creencia en la fe, por seguir el evangelio puro. Y Pablo precisamente le está diciendo a Timoteo que no se avergüence ni de él, porque está encarcelado, ni de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le anima y dice, pero tú predica lo que está de acuerdo, como le dijo a Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú predica siempre, a pesar de las consecuencias. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero para hacer eso, primero tenía que avivar el don, para tener la fortaleza, sacudir toda cobardía que él pudiera tener, que no se amedrentase más. Tener claro que era el mensaje que él tenía que predicar, el valor necesario y la certeza de que él, a Timoteo, al igual que Pablo, él también había sido llamado por Dios. Él también había sido llamado por Dios, porque Pablo además se lo recuerda y le dice, y aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y la imposición de las manos del presbítero. Tú tienes un don que Dios te ha dado. Amén. Y tú también. Y Pablo daba fe. Tú tienes un don que Dios te ha dado. Cuida ese don. Dios te va a dar la fuerza, fortuna, para que puedas predicar la palabra de Dios sin enmienda de ningún tipo, las sanas palabras, lo que has oído de tus mayores, de los apóstoles, predícala. Por eso la advertencia del apóstol también tiene un alcance futuro profético, porque dice Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la iglesia está en este tiempo, la iglesia que ha dominado de alguna manera en el mundo lo que es la predicación, lo que es la ética cristiana, la doctrina cristiana, el mandamiento, los mandamientos cristianos, la familia cristiana, lo que ha estado en auge tanto tiempo, pues de alguna manera, pues no solamente es que ahora no quieran escuchar a esto, es que ahora ese mensaje como que está molestando el mensaje cristiano de alguna forma, pero es que nosotros no podemos cambiar el mensaje, porque el mensaje tiene procedencia divina, es lo que Dios nos ha dado para que nosotros lo transformemos, porque este mensaje es el que cambia las vidas, es el que cambia los corazones, es el que nos otorga la salvación, es el que nos da la vida eterna. Pero Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. El rechazo de la sociedad a la predicación cristiana, centrada en el modelo doctrinal nuevo testamentario, en algunos púlpitos, de alguna manera se está dejando de predicar. Y la iglesia tiene que tener ojos avizores, porque yo quiero escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es procedencia humana, no son los cuentos, las historias o las novelerías que a mí se me ocurra pensar en un momento determinado. La única palabra de Dios que tenemos es la Biblia, es la palabra de Dios. Y algunos predicadores, ¿sabéis? Hay demasiados predicadores, por lo menos por YouTube, por lo menos por internet. Y algunos dejan de predicar todo el consejo de Dios para no ofender a nadie. Y solamente predican algunas cosas sueltas que hay, pero ya se está dejando de predicar todo el consejo de Dios. Otros cambian el contenido del mensaje bíblico por un contenido más humanista, más atractivo, más motivacional, que seduzca más a los creyentes, ganarlos, seducirlos para traerlos a la iglesia, pero eso no es llevarlos a Cristo. Esto no es llevarlos a Cristo.
lo único que puede llevarlos a Cristo es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio tal cual, sin enmiendas de ningún tipo. Predicarlo tal como lo hemos recibido. Si tú predicas un mensaje motivacional basado en las emociones y en las personas y en la prosperidad y en la bendición y en otras muchas cosas, podrás llenar la iglesia, pero no vas a llenar el reino de los cielos, porque allí solamente se entra a través del Evangelio, en donde dice la Biblia que Dios juzgará a los vivos y a los muertos conforme a mi Evangelio, no conforme a la palabra que prediquen determinados pastores, no conforme a lo que tú quieras escuchar. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme al Evangelio. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado sin enmiendas, sin tachas, tal cual. Gustará más o gustará menos, pero es el Evangelio de Dios. O lo aceptamos todo o lo dejamos todo, pero no lo podemos cambiar. Hay instituciones que aún van más lejos y están cuestionando el modelo de la inerrancia de la palabra de Dios. Cada día la palabra está más ausente en muchos púlpitos, aunque se predica acerca de ella, pero no se predica de ella, que es completamente distinto, que es completamente diferente. Y esto nos lleva al último punto que quiero compartir en este momento. Hemos visto que lo que el Señor le está queriendo decir a Timoteo es que nada te pare. Hermanos, el Dios de este mundo, que sabemos que es Satanás, el enemigo más grande que hay es la iglesia. Sabemos que hace décadas, hace siglos también, pero en los últimos tiempos ha avanzado mucho. Quiere deconstruir la iglesia, porque Satanás está edificando su propio mundo a su antojo, a su medida, a como él es. Hoy no os voy a hablar de la inteligencia artificial, pero a mí ya me da miedo. Tú ya estás escribiendo y ya tienes la inteligencia artificial en cada renglón que tú estás escribiendo, observándote a través del copiloto o a través de muchas cosas que están ahí, saben lo que escribes en cada momento, corrigiéndote, diciéndole. Si tú ves la tele, saben lo que tú estás viendo. Es que el control tan grande que tenemos hoy día, que hemos profetizado que el anticristo iba a tener un control absoluto, lo queríamos, pero es que lo tenemos ya al día de hoy tan absoluto en todo, que es imposible saber hasta dónde va a llegar. Ya los chinos han sacado todavía una inteligencia más grande que los americanos, que estamos desbordados ya, hermanos. No somos nada, y hay una fuente, un ente, lo que la Biblia llama un anticristo que ya tiene un poder absoluto en el mundo, y cada vez va a ser más difícil predicar el evangelio puro. Y cada día la palabra está más ausente de los púlpitos, la palabra real. Igual que muchas letras de muchas canciones que se están cantando, se cantan muchas alabanzas. Y es verdad que tú, si vas a un teatro, pues tú vas a escuchar una ópera que te agrade, y está bien ir a un teatro a escuchar una obra que te agrade, es legítimo, ¿verdad? Como ir a un cine a ver una buena película que te satisfaga, pero si tú vienes a la iglesia, tú lo que quieres es escuchar es una letra que exalte la soberanía de Dios, su poder, su grandeza, su amor, su obra. Pero te das cuenta que hay muchos cantantes que ya no sabemos si cantan a su hija, si cantan a su esposa, o si cantan a la nada, que no hay una letra que exalte y que bendiga el nombre de Dios. De alguna manera, qué importante tenemos que escuchar el mensaje. Aviva el fuego del don. Y sobre todas las cosas, retén las formas de las sanas palabras. Y el último punto que quiero tratar en esta exhortación que le dice en el versículo 14 es: guarda el buen depósito de la palabra. Guarda el buen depósito de la palabra por el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo cuando dice que guarde el buen depósito? Le está diciendo de una manera resumida que la custodie. Es decir, estas sanas palabras que tú tienes que predicar, que están basadas en la sana doctrina que tú has aprendido de los apóstoles y que vienen de las escrituras veterotestamentarias, gran parte de ellas, y que ahora se están cumpliendo, guárdalas, atesóralas como un tesoro, que nadie te las altere. Esta exhortación a guardar el buen depósito, de alguna manera que Pablo le dice a Timoteo, como dice Pérez Millos, se trata de una acción de custodia. ¿Y qué tiene que proteger? Dice custodia. ¿Qué tiene que custodiar? ¿Qué tiene que proteger? Pues las sanas palabras. ¿Qué tiene que predicar? O como dice Hendrik Sen, se refiere a estas sanas palabras como el evangelio
puro, como la palabra de Dios. Aquí, pues, Timoteo, en este último punto que comparto, le está diciendo que después de predicar las sanas palabras, el compendio doctrinal, este modelo del cual no debe de salir, ahora como oro en paño lo tiene que guardar, lo tiene que proteger. ¿Y eso qué significa? Voy a decir 3 cosas que para mí son importantes al respecto. Algún día lo ampliaremos. Pero, hermanos, es importante hoy día entender y reconocer, porque a través de métodos sutiles van a intentar minimizarlo, y es creer y reconocer en la inspiración y en la inerrancia de la palabra de Dios. Si no, lo que el diablo quiere es que en un momento dado la palabra de Dios desaparezca. Y si nosotros no queremos en la inerrancia y en la inspiración de las Sagradas Escrituras, no tenemos autoridad. Porque nosotros no tenemos un líder humano que sea infalible y que nos diga lo que tenemos que hacer. Los evangélicos nos fundamentamos simplemente en la autoridad escrita, en la palabra de Dios, que para nosotros es la revelación de Dios al hombre. Lo que Dios le plugo darnos, ofrecernos en algún momento dado para que fuera nuestra inspiración, para que fuera nuestro sendero, para que marcara nuestro camino. ¿Verdad que lo estamos entendiendo? Por eso, hermanos, es importante de alguna manera. Y alguno me diréis, ¿qué es inspiración, qué es inerrancia? Esto lo estudiaréis seguramente con el pastor Antonio cuando os toque. Pero de una manera muy sencilla, lo que esto viene a significar es que la fuente de la palabra de Dios, que la fuente del mensaje es completamente divina, que no es de procedencia humana, que aunque lo hayan escrito 40 autores en siglos distintos, lo que está aquí es de procedencia humana, y que los manuscritos originales están libres de error, porque los santos hombres de Dios, los hagiógrafos, los autores, escribieron lo que Dios les mandó. Amén. Por eso creemos que la Biblia, la santa palabra de Dios, las Escrituras, son inspiradas de Dios y son inerrantes. Bendito sea el nombre de Dios, y es nuestra autoridad. Por eso, segunda de Timoteo, en la misma epístola de Timoteo, en el capítulo 3, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos decimos amén? El apóstol no quiere que tenga dudas. Toda la Escritura procede de Dios, ha salido de Dios y ha llegado al hombre. Yo me quedé a cuadros el domingo pasado. Cuando estoy en mi casa, a veces tengo que dar 100 vueltas para poner algo que yo pueda escuchar del Señor y que realmente me satisfaga. Porque tengo que quitar 100 para poner algo que más o menos me deje bien, ¿no? Y por medio de alguien de Sociedades Bíblicas se ve que se hizo una encuesta, ¿verdad?, que realmente me indignó. Se hizo una encuesta a estudiantes evangélicos de maestría en teología, y reconocieron que no leían el Antiguo Testamento. El otro día José Miguel me dijo, yo estoy leyendo Génesis, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Estuvimos un poco hablando de esto, de que estaba leyendo. No le dije nada, pero yo acababa de leer eso y me complació que un graduado de seminario, ¿verdad?, y profesor de la era esté leyendo el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo digo esto? Lo veo normal, muy normal. Pero después de leer esa encuesta que decía que estudiantes de maestría, no sé si chavales jóvenes o ya curtidos pastores, no lo sé, no lo leían, y se les preguntó el por qué no lo leían. Y dijeron porque primero no lo entendían. Elena lo estaba escuchando conmigo y dijo, no. Bueno, toda la Escritura y partes proféticas del Antiguo Testamento, que sí, que hay que darles cierta interpretación para entenderlas, pero no lo entendían. En segundo lugar dijeron que era porque no era relevante. El Antiguo Testamento no era relevante, no lo consideraban importante. Yo me sigo quedando a cuadros. Pero ya lo último que me remató es que estos estudiantes evangélicos que estudian teología no leían el Antiguo Testamento porque querían que no era inspirado. Alguien que estaba relatando esto dijo que era una especie de neomarcionismo, porque Marción en el siglo 150 precisamente no querían el Antiguo Testamento. A mí me indignó. A mí me indignó como pastor, como estar indignando a pastor Antonio y a cualquier creyente, como puede ser que hay estudiantes de teología que digan que el Antiguo Testamento no es inspirado. Me indignó como profesor de tantos años que he sido de nuestra facultad. Digo, ¿qué estudiantes sabrán ahora? Espero que no sea la nuestra, que ahora estén diciendo que el Antiguo Testamento no está inspirado. Me indignó como antiguo alumno de 2 maestrías que tengo en teología,
Digo, ¿qué maestría están estudiando ahora? Que les digan que el Antiguo Testamento no es inspirado. Digo, bueno, por lo menos estos que estudian maestría conocerán el Nuevo Testamento, digo yo. ¿Y el Nuevo Testamento qué dice? El Nuevo Testamento dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero es que aquí no acaba todo. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Es que se está refiriendo al Antiguo Testamento, a ver si lo entendemos. ¿Os acordáis allá en el versículo que tú leíste de las Escrituras? ¿A qué Escritura se está refiriendo? Se está refiriendo a la Tanaj, a la Biblia hebrea, a la que habían recibido los apóstoles, a las Escrituras veterotestamentarias, a las Escrituras del Antiguo Testamento, a los cuales Pablo le dice a Timoteo, a las que él aprendió desde niño, antes de que incluso salieran las doctrinas cristianas. ¿Cómo tú no vas a creer en la inspiración del Antiguo Testamento cuando Pablo está diciendo que la Tanaj está inspirada, que el Antiguo Testamento está inspirado? Y es en lo que todos los discípulos y el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, era en las Escrituras que él estaba versada. Y eran las que Cristo dijo, son las que dan testimonio de mí. Basándose en las Escrituras del Antiguo Testamento, dice, son las que dan testimonio de mí. Pero es que además esta carta está escrito, he dicho en la introducción, en el año 66 de nuestra era, cuando no se habían escrito ni completado la mitad del Nuevo Testamento. Circulaban las primeras cartas, pero el Nuevo Testamento no está escrito. Cuando Pablo dice cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Las cartas del Nuevo Testamento circulaban por las iglesias, las primeras, pero no fue hasta el año 363, en el Concilio de Laodicea, que se determinó que los 27 libros del Nuevo Testamento debían de ser leídos juntamente con los del Antiguo Testamento, equiparándolos en la inspiración y en la inerrancia de la palabra del Señor. Y en el Concilio de Hipona, en el 393, y en el Concilio de Cartago, en el 397, también se confirmaron la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento y nosotros decimos amén, gloria a Dios. Gracias por el Nuevo Testamento. Queremos a la inerrancia del Nuevo Testamento, queremos a la inerrancia del Nuevo Testamento, pero también lo queremos del Antiguo, porque todo es la palabra del Señor. Hermanos, que no nos engañen. Hay una frase que he acuñado, digo que he acuñado porque la llevo diciendo mucho tiempo, pero ya está circulando por muchos medios, que no nos engañen, porque también el Nuevo Testamento está sometido a mucha presión y a muchas corrientes, sobre todo de la teología liberal, que pretende eliminar o quitar gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad?, pensando que son mitos y leyendas, y solo dejando un querigma, una parte allí significativa de palabras de Jesús, algunas de Pablo y poco más. Que nadie te engañe. Pablo le está diciendo, predica las sanas doctrinas y protégelas. Predícalas y protégelas. Que no te engañen. Pero hay otra forma de protegerlas. Y se está repitiendo mucho porque lo sentimos los pastores. Lo ha predicado Lola, lo ha predicado Antonio, lo ha predicado José Miguel, lo he predicado yo. Porque creo que lo estamos necesitando. Porque la palabra y la doctrina en el creyente no es algo de conocimiento. El conocimiento nos salva, nos puede llevar, orientar, pero lo que salva es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y hay que protegerla precisamente en nuestros corazones. Proteger las Escrituras también es atesorarlas en nuestra vida. De nada sirve el conocimiento, y algo de eso predicaba Antonio, ¿verdad?, el pastor Antonio el domingo pasado, si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que queremos y a lo que conocemos. Guardar la palabra de Dios no solamente es creer en su inspiración o en su inerrancia, es actuar de acuerdo a lo que queremos. En la Biblia hay una serie de principios, de éticas, de normas, de demandas, de ejemplos. Si nuestro lema es ser como Jesús y queremos en eso, debemos ponerlo en práctica. Guardar la palabra es ponerla en práctica, es ponerla en obra, es tenerla en nuestro corazón, porque la palabra nos insta en reiteradas ocasiones a guardar el mensaje en el corazón. Átalas a tu corazón. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mejor manera de preservar la palabra de Dios es vivir de acuerdo a ella. Amén.
Hermano, vive la palabra. Predícala, pero vívela. La mejor manera es vivirla. Dios no nos ha llamado a ser cristianos teóricos, no nos ha llamado a conocer los 10 mandamientos, no nos ha llamado a conocer la Biblia de memoria, ojalá. Nos ha llamado a vivir la palabra del Señor. Amén. Eso es protegerla. Yo vivo de acuerdo a lo que creo. De nada vale que la conoces. Tantas veces hemos dicho que el mejor teólogo es Satanás. Y te puede engañar a través de la propia palabra porque la domina. Pero él no la vive. Él no la vive y Dios te llama a que tú la vivas. Y hay otra cosa más que no voy a ampliarla, pero cuando el año que viene es el pastor los ve oportuno y terminéis los de INSTE, ¿verdad? Pues os daré una charla, porque también es importante guardarla, protegiéndola de las tradiciones tendenciosas. Nosotros ahora tenemos la facilidad de que abrimos nuestro móvil y tenemos como los colores, ¿verdad? Una gran gama de traducciones y de Biblias, que a veces escogemos cualquiera de ellas para leerlas. Todas son medias buenas, unas son buenas y otras son malas. Y tenemos que saber por la traducción y tenemos que saber cómo utilizar eso, porque protegerla también es, de alguna manera, protegerla contra las tradiciones tendenciosas. Las escrituras que han llegado a nosotros, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿correcto? Yo tengo que conservar la palabra de Dios. Yo tengo que conservarla tal cual es mi deber y es mi responsabilidad. Y Pablo le dice a Timoteo que tú consérvala, tú avívate, avanza, que nada te pare, aviva, predica la sana doctrina, predica lo que está de acuerdo, pero ahora consérvalas, porque las van a querer enmendar, torcer, cambiar, implementar, desviar. Y esto es lo que están haciendo y seguirán haciendo, quedaros con eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mas si un ángel, mas si aún nosotros, los que os hablamos, cualquier apóstol, cualquier predicador significante, cualquier arqueólogo ungido que haya encontrado un rollo escondido en el mar muerto o en el monte Sinaí, os viene y os predica un evangelio diferente del que hemos aprendido, sea anatema. Del que os hemos anunciado, sea anatema. No, dice el Antiguo Testamento también, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Hermano, yo no necesito saber de filología, de griego, de muchas historias, aunque estoy investigando mucho, pero yo sé en principio que el mejor intérprete es la Biblia, y la Biblia a mí me dice que ni sustraiga nada del mensaje, ni que añada nada a lo que ya está escrito. Otra cosa es que vengan cosas a traer luz sobre lo existente, pero no a quitarme ni a mermarme nada de lo que está escrito, porque hay dos cosas en el mundo que se han intentado hacer contra la Iglesia de Cristo. Uno es que aparezca el cuerpo de Cristo que ha resucitado, uno es que aparezca el cuerpo que nunca apareció porque ha resucitado y no lo van a encontrar, pero muchas películas han intentado, ¿verdad?, de alguna forma mostrarnos otro. Y otros van a intentar que aparezcan pergaminos, que aparezcan manuscritos, que vayan a decir lo contrario de lo que nosotros durante tantos siglos hemos recibido. Por eso, hermanos, estoy terminando, pero creo que es importante, la tarea de guardar el buen depósito, como le escribe Pablo a Timoteo, no solo se puede hacer por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que Dios nos dé discernimiento espiritual para entender lo que es la sana palabra, para guardarla sobre otras palabras de alguna manera fraudulenta que no vienen de parte de Dios. Pienso que yo soy de los que pienso, sinceramente, que siempre hemos tenido un texto leal y fiel del Nuevo Testamento. Yo creo como muchos. Yo creo en la preservación de las Escrituras. No solamente creo que son inspiradas, no solamente creo que son inerrantes, sino yo también creo en un Dios sabio, que a través del tiempo y a través de los siglos ha sido preservar las Sagradas Escrituras para que llegase un evangelio sólido a cada uno de nosotros. Pienso que siempre hemos tenido un texto fiel del Nuevo Testamento en nuestras manos en griego. Sería para mí un craso error o algo sospechoso
Pensar que durante 15 siglos estuvieran escondidos algunos códices fuera del alcance y que luego aparecieran, pero que no aportasen nada a lo que ya está escrito, mermasen cosas que están escritas, como está haciendo la NBI. Uno de los versículos que más beneficio ha traído y que más se ha predicado en las iglesias y que más gente se ha convertido es a través de un versículo que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos lo queréis? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscad este versículo 11 en el capítulo 18 de Mateo, la NBI, y no lo vais a encontrar. ¿Vale? No digo más, que era una charla pendiente para dentro de un año. Hay que proteger la palabra de Dios, hermanos. Despierta el don que hay en ti, como emisario, como predicador, enciende la llama, enciende el entusiasmo, predica la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y luego no te dejes engañar, no te dejes que la cambien. No os voy a hablar de cosas que os hablaría, os lo digo de esa manera sencilla. Quiere que la palabra de Dios ha llegado a ti y ni quitas ni añades. Predícala tal como está, predícala con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante para cambiar, para salvar y para hacer su obra para la cual Él ha enviado. Amén. Vamos a hacer una oración. Aleluya.